FM 89.1, Radio Universidad. Último bloque de Aulas Argentinas y ahora sí nos vamos a la hermosa provincia de Neuquén, Agus, para charlar con Pablo Frisán. Él es productor de Radio Universidad del Comahue, a quien le agradecemos su tiempo y por supuesto la predisposición como siempre para charlar con Aulas Argentinas. Pablo, ¿cómo te va? Gabriel te saluda. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Agus? ¿Todo bien acá desde el sur de la provincia de Neuquén, tan agitada en los últimos momentos, días, por cuestiones vinculadas a reclamos sociales y sobre todo vinculados al sector salud? Así que estamos bien, tranquilos. Eso es lo importante, ¿no? Que estemos bien, ¿no? Y compartir también lo que está sucediendo allí, ¿no? En la radio de la Universidad del Comahue en este 2021 con nueva programación. Exactamente, es parte del año pasado nos enseñó, y este año nos sigue enseñando, un gran desafío para quienes trabajamos en medios de comunicación, ¿no? Sobre todo porque no solamente somos comunicadores, sino también somos personas afectadas por el año pandémico y la pandemia en general. Entonces esto implicó el año pasado hacer un desafío de volver, de crear un esquema de trabajo y cambiar drásticamente lo que fue la programación, a hacer solamente en vivo las primeras 5 horas y 2 para un programa de la tarde que necesitaba que haya una voz que hablara a la audiencia, porque también la audiencia te reclama que alguien hable. Y de hecho, fíjate, antes de seguir continuando con esto, cuando hablamos de las redes sociales, que hay que mantenerlas, la gente a veces reaccionaba más a la foto de cuando nos veía a nosotros acá, veía a la gente, a alguna persona, que a una foto más figurativa como de un micrófono. Es loquísimo eso. Eso pasó en las redes sociales durante todo el año pasado. Buen dato ese, ¿no? De ver de uno en las redes sociales, que vea a uno, aunque sea con barbijo, que sepa que está en el estudio. Es buena recepción esa, ¿eh? Sí, pero posta, vos sabés que fue... Me di cuenta, yo soy medio... desconfío de las redes sociales, pero las uso porque hay que usarlas. Y desconfío de las nuevas tecnologías, pero no me gusta desconfiar y no usarlas porque desconfíe, porque las tengo que usar y trato de aprenderlas aún mejor que quienes las aman, ¿viste? Y esto me daba cuenta yo en las redes sociales con esto de cuando uno está en sus manos, empieza a ver, bueno, a ver qué está pasando en el mundo virtual, y me di cuenta de eso y fue muy loco, lo transmití acá en la radio a quienes se encargan en redes sociales y empezamos a cada vez con más frecuencia poner fotos del equipo de trabajo o los nombres incluso de quienes están trabajando esta semana, porque el año pasado, antes ahora de entrar al eje de la cuestión del aulas de hoy, ¿no? De por lo menos de este bloque, fue crear equipos de trabajo rotativos, todo. Entonces cada semana cambiaba. Hicimos 3 equipos el año pasado y después lo fusionamos a 2. Con co-conducción desde las casas, turnándose, ¿no? A través de plataformas de conferencias como Google, Meet, Zoom, Jitsi y otras que hay, que hoy ahora no recuerdo. Y incluso cuando ponías el etiquetado de quién estaba el equipo, la gente reaccionaba porque veía el nombre de que alguien que escuchaba en la radio seguía en la radio. ¿No? Es fuerte eso, posta, es fuerte. Y son esos, por lo menos el año pasado nos sirvió, creo que a todos, ver esta cuestión del rol que tenemos en la vida de la audiencia que escucha la emisora, ¿no? Más allá de yo a veces trato de no caer en lo que yo digo con sarcasmo, en realidad en la tiranía, iba a decir la dictadura como tantas veces se dijo el año pasado para referirse, bueno, ya sabemos, ¿no? A la tiranía del oyente y no decirle solamente al oyente lo que el oyente quiere escuchar, ¿no? Yo lo digo con cierto sarcasmo, pero ahí me di cuenta que no solamente había un oyente, sino había una persona la que reaccionaba en esas redes sociales. Y creo que el desafío fue justamente durante todo este año y el que sigue, saber eso de que hay oyentes, pero son personas. Con lo mismo cuando uno habla con las entrevistas, no son fuentes de información, son personas también. Entonces tenés que tener en cuenta eso de que todos estamos en la misma este año y tener en cuenta de esa responsabilidad a veces de hablar y cómo comunicar en función a que hay personas que te escuchan, no solamente oyentes, ¿no? Pero bueno, es todo un tema para debatir. No, y con esta ida y vuelta de las redes, ¿no? Que muchos también han aprovechado para hacer muchas entrevistas en vivo a través de Instagram, ¿no? Y de tratar de adaptarse, ¿no? Y lo que también conlleva para muchos de la comodidad del micrófono a mostrar también un poco la cara. Tal cual, y vos sabés que antes de entrar de nuevo, nuevamente de lleno a lo que es la programación de la radio, todos hemos hecho vivos en Instagram charlando con gente conocida o hemos participado de algunos, ¿no? Y a mí me pasó, hablé con artistas conocidos para saber en qué estaban.
puntualmente, y charlamos de cosas que de otro lugar tal vez no podíamos hablar. A mí me pasó con un músico de acá, con mis amigos ya de hace bastante tiempo, hablamos de cosas de su vida que en otro lugar él no hubiera contado. Con otra música también nos pasó lo mismo, y con una colega nuestra, con Sandra Míguez, de ahí de Entre Ríos, terminamos hablando de algo que ella lleva con mucha profesionalidad, que es cómo comunicar las cuestiones de género. Y estuvimos 1 hora y media hablando de eso, ¿viste? Y yo creo que en otro contexto, si no hubiera sido por la pandemia, no nos hubiéramos dado ese recreo nosotros como comunicadores de hablar de igual a igual con colegas sobre distintos temas. Y está buenísimo eso. Eso es cierto, ¿no? De estar con la atención del vivo, de tener que ir a una tanda, de un llamado, ¿no? Y ida y vuelta de las charlas de verse cara a cara, ¿no? Que también es radial. O peor, cuando se te cae la producción porque no te atiende por X motivo la persona y tener que andar remando, ¿no? ¿A quién llamo? Plan B, plan C, plan D, X, Z, ¿viste? No, acá disfrutar de la charla. Y eso está bueno. Creo que de las cosas buenas que hubo en todo este tiempo es ese lugar para permitirnos escuchar, porque teníamos una necesidad de charlar. Creo que lo veo positivo. Obviamente, si empezamos a sumar todo lo malo, es algo mínimo, pero yo creo que ese mínimo es bastante importante, ¿no? Por supuesto, Pablo, y en esta Radio Universidad Calf, que hace unos días se estrenó esta programación con la programación de lunes a domingo. Exactamente, el desafío que fue este año, como te comentaba, que tomó también lo que sería la dirección de la radio, ¿no? Es poco a poco volver a la presencialidad en el buen sentido de la palabra, en el sentido que se está debatiendo hoy por hoy allí en la provincia de Buenos Aires y en instancias en todo el país, en realidad, ¿no? Que es volver al contacto que estuvo con el oyente, pero durante todo el día. Recordabas que recién hace instantes te decía esto de estas 5 horas en vivo, solamente es la mañana, donde hacíamos equipos rotativos, una semana uno, una semana otro, y así sucesivamente. Y la semana que uno no venía a piso, trabajaba desde la casa, aportando, colaborando, produciendo, editando. Y lo que se decidió este año, hace exactamente hoy está la segunda semana que mantenemos esta nueva programación, es volver a la programación como antes, pero con todos los cuidados del caso, ¿viste? Tenemos gente que obviamente es población de riesgo, más allá de que hoy por hoy estamos con la segunda ola, gente que ya está vacunada, lo cual es una muy buena noticia también, ¿no? Hay que ver el lado bueno de las cosas también ante las desgracias. Lo hablábamos recién con lo de escuchar, ¿no? Hablar. Y entonces decidimos volver a esta presencialidad con una nueva programación, pero a su vez cambiando un poco el formato. Creo que el cambio principal tiene que ver con la mañana, ya que estas 5 horas tienen un único programa, pero a su vez 2 programas distintos, porque se llama, la mañana de radio pasó a llamarse La Banda Ancha. Y tiene un lado A y un lado B. El lado A es de 7 a 9 y tiene que ver más con las noticias del día, con lo que está ocurriendo no solamente en la ciudad, sino a nivel país, a nivel regional, que sea bien de corte panorama informativo. Y el resto de las otras 3 horas, que va de 9 a 12, cambia, se mantienen el mismo equipo de conductores, pero cambia la producción con la persona, y la idea es meter notas, yo no diría notas de color, creo que la palabra, y a veces uno dice en forma despectiva, notas de color, sino notas que tengan que ver un poco con la agenda, pero que sean abordadas desde otro lugar, con informes, con audios, apoyándose, que se vea una producción, ¿no? De buscar contenidos, textos, hacer notas en función tal vez a la fecha, a la efeméride, encarar incluso las notas culturales desde otro lugar, que suene realmente el cambio distinto entre el lado A y el lado B. Eso me parece que fue un gran desafío a la mañana y creo que va en buen camino. Obviamente en todo hay que cosas corregir. Yo todo esto lo digo en función a mi trabajo, yo estoy a la tarde, que ahora vamos a ello, pero va en buen camino en ese sentido de volver a esa presencialidad en el aire que teníamos antes de los días previos a la pandemia. Volver un poco a la normalidad, ¿no? A la vieja normalidad, a poquito. Sí. Mucha gente que venía antes de hacer el programa de la radio optó por hacerlo grabado desde sus casas. A través de estas plataformas que mencionábamos se ha podido. Volvió los jueves, por ejemplo, volvió un programa de la que en su momento fue de la extensión de la Facultad de Humanidades de aquí, pero
es un programa que habla de la Facultad de Humanidades en general, y a veces no solamente de la facultad, sino de cuestiones netamente universitarias, de las actividades que se siguieron haciendo. Porque lo mismo que pasaba, las clases siempre siguieron, eso lo sabemos, tanto a nivel primaria, a nivel secundaria y nivel secundario, universitario, pero desde otro lugar. O sea, para quien diga que volvieron las clases se equivoca, porque las clases estuvieron siempre. Entonces lo que hicieron fue aprovechar eso para hacer notas. Eso ya volvió, ya ahora, el jueves pasado tuvieron su primer programa. Sí, hay un programa que se mantuvo, que seguramente ustedes lo conocen, que son estos programas que ustedes saben que hay muchos programas que son comunitarios, radio comunitarias, que se han, digamos, uno avisa todo y los puede transmitir, como se sabe por tu boca, que es un programa que es, si no lo conocen, entran al blog, se sabe por tu boca, salen y pueden descargar los programas y escucharlos en su casa. Es un programa que es la historia de la cocina, es un programa de cocina, pero no es de al estilo MasterChef, me refiero, sino que te hablan de la cocina desde lo cultural, incluso con cuestiones que hoy por hoy se hablan de lo que es la alimentación saludable, pero desde lo cultural, lo histórico, y lo interesante es que lo hace desde el rescate de la oralidad. Es interesantísimo. Así que ese programa se mantuvo porque volvieron a hacer nuevos programas. Y después, el gran regreso son no son flashes informativos, sino el panorama informativo en punto, que eso no se mantuvo durante todo el año pasado porque había solamente 2 horas en vivo, y creo que eso me parece un gran acierto, porque la gran deuda que teníamos nosotros como radio en este año fue justamente las cosas que pasaban después de que dejamos el vivo, y muchas cosas nos teníamos que alimentar, no solamente a editar los audios de las conferencias con anuncios de las medidas, sino porque había cosas que pasaban a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y vos no tenías ningún momento en la radio más que en las redes sociales, avisarlos que lo estuvimos haciendo. El equipo de redes sociales, la verdad que tuvo un laburo intenso en ese sentido. Y lo bueno que el panorama informativo para el programa de la tarde, que yo no fui, que es el que yo concretamente produzco, en realidad yo veo la producción, si bien yo soy productor, considero el trabajo ya en forma colectiva, uno va consensuando, escuchando que los intereses de los conductores, más los propios, cómo abordar esto en función a lo que hacía el lado B del programa de la radio. Yo siempre tuve la mecánica a la tarde que suene distinto, y esa fue la idea, que sea distinto a la mañana. Entonces, a la mañana, como se caracterizan por hacer informes, no podemos hacer exactamente lo mismo. De vez en cuando sí, claramente. Para evitar esto que pasa en los canales de noticias, que seguramente a ustedes les ha pasado como comunicadores, sino también como ciudadano independiente, como se dice, o ciudadano de a pie, que es poner los canales de noticias como que ves el mismo programa durante las 24 horas del día, porque no cambia ni el formato, no cambia el estilo, son los mismos temas, todo, ¿viste? No sé si te pasa eso cuando ves los canales de noticias. Cualquier horario que uno pone en la tele, se levanta, se está por almorzar, se va a acostar y siempre lo mismo, sí. Siempre lo mismo, incluso a nosotros que vivimos en el más llamado interior del país, imagínate, a mí que me importa saber que en la Panamericana hay un atraso de 1 hora, y lo ves todo el día. ¿Qué me importa que chocó una persona en Florida de la Valle? Algo que no va a pasar nunca, pero bueno, ¿me entendés, no? Sí. ¿Viste? ¿Qué me importa? Y lo ves todo el día, Y 6 canales, 7, sí. Sí, ¿viste? A nosotros nos pasa eso a veces viendo los canales, los medios nacionales, también mal llamados medios nacionales. Bueno, es un debate que no es este espacio. Para otro programa. Para otro programa. Y con esto de que pasaba del lado B, y de por sí mi mecánica siempre fue así, por ser de la tarde no quiere decir que no hablemos de las cosas que están pasando o tomemos los temas de agenda, porque si no es como que si fuera la tarde las obras de la mañana. Nunca fue el sentido aquí en la radio, claramente, pero también que suene distinto y haya una suerte de distensión, algo más informal. No por eso escaparnos de los temas de agenda. A mí me gusta escaparme, pero también me gusta abordarlos desde otra mirada, ¿viste? Desde otro lugar. O por ejemplo, hoy, si sale, quería hablar hablemos con la gente de Antropología Forense Argentina, para no hablar de un hecho puntual, porque siempre hablamos cuando hacen algún hallazgo, identifican, o esta genialidad que es lo importante de este equipo que tenemos aquí en el país, de cuando los convocan de otros países. Y siempre nos quedamos fuera de cómo laburan el día, cómo es el trabajo, cómo trabajaron durante todo el año. ¿Viste? Eso siempre queda fuera de la noticia. Entonces a la tarde podemos abordarlo desde ese lugar
desde lo pedagógico, pero no por eso caer tipo en profesora Ciruela, diciéndote esto es lo que tienen que saber. Y en tema de agenda, que se escapen es desde lo cultural, podés abordar la política cultural, incluso con los propios artistas, y esto de que yo cito siempre, durante todo el año pasado lo recomendé, entrar al portal del CONICET, que es lo mejor que vi en años en cuanto a la comunicación de lo que hace un organismo como el CONICET, porque tenés noticias increíbles de trabajo científico, no solamente vinculados a la salud, específicamente al COVID, sino de todo tenés, desde antropología, ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias naturales, estudios antropológicos, estudios sociológicos, hay de todo. Recomiendo siempre esto, siempre en todos los espacios lo recomiendo, porque realmente está muy bueno. Y hemos hecho muchas notas al respecto, y después de tanto tiempo de que está el sistema científico tan desfinanciado, vapuleado, recordemos cuando decían, esto es lo que investigan, ¿te acordás? Hace 3 años, 4 años. Que y ahora ves el eso. ejemplo, ¿no?, que se ha dado con el tema de la pandemia, el tema de los tapabocas, ¿no?, que ha tenido muy buen reconocimiento a nivel nacional, el tema del trabajo que ha realizado el CONICET. Totalmente, y un poco la idea de la tarde es algo que yo ya naturalmente hacía cuando estaba a la mañana en este sistema de año pandémico, es rescatar estos temas y que suene, sobre todo el desafío, es que suene distinto, ¿viste? Que suene realmente distinto a la mañana para que no quede en parte esta cuestión de que suene todo igual durante todas las 24 horas del día. Y este es el desafío. Está interesante en cuanto a eso, ¿viste? De volver y no depender incluso de lo que nos pasaba antes, por lo menos esto ya lo digo a título personal, de depender mucho de las cosas del día. Yo soy más de pensar en tener una estructura que me permita ajustarla a las cosas del día, porque a veces por depender de las cosas del día, de pronto te quedaste sin programa porque se te cayó, no te atendió, ¿viste? Sí, siempre hay que tener un plan B. Exactamente, plan. Hoy, por ejemplo, hoy me pasó eso, se me cayó una nota, todo bien porque hubo un problema en el medio, ya la pautamos de nuevo, pero bueno, ¿qué hacer? Llamar al plan B, CDF, y a veces no te atienden. Entonces, bueno, ¿de qué manera? Que no sienta tanto al aire, ¿de qué manera usarlo? Por eso es importante que se note la producción en el sentido de que haya audios que te permiten. Si no haces un pequeño informe, de un tema al día, podés poner 2 o 3 voces. Que sería un informe, pero abordado de otra manera, que no implique también una cosa mucho más formal, académica, estructurada, que a veces el mismo ritmo de la mañana te lleva. Incluso con esta nueva programación se trata de escaparse un poco de eso para también descansar nosotros como personas. Y después hay algo interesante, la gran locutora Liliana Downes nos ha grabado la artística, eso no es lo interesante, la voz que hay en la artística de la radio, de las grillas, de la programación, es de ella. Y ella participa con su programa de Gota de Luz. Entonces, eso se incorporó los lunes, ahí a las 21 horas, y se emite. Y también muchos programas se está buscando también ampliar a muchos programas. Esto es a sugerencia de radio, lo que son las 3 radios de Radio Nacional, de la radio pública, ¿no? Exacto. Tanto la de folclore, la nacional, como la rock, hay muy buenos programas también. Entonces, incorporar también eso, siendo una radio universitaria, incorporar esos contenidos que están muy buenos y pasarlos. Y sí, lo que se volvió que es interesante, y digo estas 2 cositas para finalizar en cuanto a lo que es la programación, se volvió a programas que se mantuvieron, guarda, que el año pasado también los mantuvimos, después se dejó de hacer por el verano, a volver a programas en vivo los sábados a la mañana, nuevamente con todos los recaudos de caso y protocolo. Nosotros en la radio somos más de 20 personas, nunca estamos juntas en la radio al mismo tiempo, y en este contexto la radio nos quedó chica. Claro. Tenés que tener un espacio ventilado. Entonces lo que se está haciendo es como que el turno de la mañana y de la tarde sean burbujas que no se crucen en lo posible, ¿viste? Tener ese cuidado. Entonces, sí, a la mañana, si bien el equipo los fines de semana es más reducido, se volvió a programas de la radio. Volvió al aire Marcelo Pérez Lizazo, que es un compañero, y esto lo menciono porque justo fue la primera semana que me tocó laburar en este nuevo esquema el año pasado, fue con él. Terminamos el programa, a las pocas horas cumplía 60 años y por ley no podía venir a laburar. Justo. Justo, fue así. Entonces volvió a hacer un programa que es sí de radio revista, con los temas del día, porque vivimos en un mundo tan dinámico que las cosas que pasan el viernes tienen consecuencias el fin de semana por algo, a veces
hacen que ocurran los viernes, ¿no? Claro, sí, ya los sábados es un día hábil más. Es un día hábil más. Y también está los sábados, pero sí algo que se estuvo haciendo que mucho del equipo de operadores, y me pareció muy bueno, una muy buena decisión de la dirección de la radio en ese sentido, colaborar. Yo siempre los consideré parte del equipo del programa en el que estaba, ¿viste? Para mí es una parte más, no es el locutor o el productor, sino el operador también. Es así de sencillo, porque también charlas cosas y después, qué bueno eso que estás diciendo, puede ser una nota, ¿viste? Siempre pasa. Sí, hay que prestarle atención. El operador es esencial también. Exactamente. Y lo interesante es que empezaron a hacer bloques musicales. Uno dice bloque musical es una hora de música, es nada, pero música y algo más, me gusta decir eso, a mí también, porque es contando un poco la vida del músico de pasadas 2, 3 temas, contar el porqué de ese tema. Sí, han hecho guiones, estructuras, incluso basados en músicas que a ellos mismos les gusta. También eso, viste que nosotros estamos en una etapa generacional, más o menos debemos ser de la misma generación, ya curtiendo los 40 años y esa onda. Y entonces musicalmente tenemos ya una cultura musical importante, pero que no está tan atenta a los sonidos de ahora. Entonces incorporar esas cosas también poco a poco, porque el cambio drástico nunca es bueno en ese sentido. Y están armando esos bloques musicales, esas tortas musicales que no son de relleno, sino hay contenidos. Y lo que se ha hecho durante todo el año, por ejemplo, la semana que yo estaba, siempre la última hora, media hora se la reservaban músicos locales para contar cómo están, en qué están haciendo, cómo están pasando y difundir su música. Bueno, ahora en la radio hay bloques específicos de música regional. Y eso me parece fabuloso, porque viste que a veces nosotros nos pasa acá, es como que músico nacional son los que vienen de Buenos Aires y los locales no le damos bola. Y nuestro rol como radio universitaria, del mal llamado interior del país, es fundamental en ese sentido difundir nuestra música y nuestros artistas. Y eso se ha incorporado bastante. Y sí, tenemos de política nacional, que es Bajo un cielo rojo sangre, que habla de política internacional, disculpen. Se terminó de, las coyunturas que están pasando, no solamente lo que ocurre en Latinoamérica, sino también en el resto del continente, en Europa, en Asia, y esas cuestiones de una mirada. Y ese programa lo hace nuestro rector, que es licenciado en historia. O sea, no lo hace en calidad de rector, es licenciado en historia, entonces lo hace él, y sabe, y es interesante escucharlo porque te aporta la mirada histórica de las cosas que están ocurriendo, que por eso siempre hay que tener presente el pasado, porque entendés lo que está pasando ahora y entendés lo que va a pasar a futuro. Y está muy bueno esa mirada, y fíjate que eso es lo que nos ha pasado también el año pasado, incluso el anterior, de cuando queríamos hablar de un tema vinculado a la historia. ¿A quién llamamos? Pues el desafío es cambiar también las voces que salen, que eso es el desafío de este año también, tanto a la tarde como a la mañana, es buscar otras nuevas voces sobre los temas que siempre hablamos. Y siempre decimos, ¿a qué historiador reconocido podemos llamar? Y llamemos al rector si es licenciado en historia. ¿Qué tiene que ver que sea el rector? No puede salir a hablar y sale, y tiene su programa. Esta ya sería la tercera o cuarta temporada. Es interesante en ese sentido. Y después muchos programas de música así al fin de la cama living lo hace uno de los operadores, que es un programa de música y cultura, y está muy bueno el nombre, más allá de que remite al tema de Charlie, ¿no? Nosotros en este año de pandemia íbamos de la cama al living a ver algo, a leer algo. Entonces está bueno tener este programa donde habla como artistas también, se pasa música regional y permite descansar un poco. Y se mantienen programas clásicos ya de la radio, como El Perseguidor, que es de jazz, Bomber, que es de música de rock, que todavía no ha regresado formalmente, pero ya está. Por volver, Pantalla Sonora, que es el que hago yo de bandas de sonido, y cuestiones que son ya grabadas y no en vivo, que eso lo trabajamos durante la semana. Así que esa es la programación de ahora. Completísimo, Pablo. Además con la participación de Gustavo Crisafulli, entonces que el rector tenga también un programa y que comparta con los estudiantes y los oyentes, también otro lujo. Tal cual. Y eso es interesante. Y lo interesante es que lo hace, más allá que uno sabe que ese rector lo hace en su profesión. Y a veces, fíjate, la misma coyuntura del lugar que te toca estar y te hace olvidar de... A nosotros nos pasa, por eso te digo esto a título personal. ¿Por qué no lo llamamos a él si es licenciado en historia? Bueno, él tiene ese espacio y está muy bueno poder charlar o incorporarlo en la grilla en ese sentido.
Excelente. Pablo, los oyentes de Neuquén, los compañeros los escuchan en la FM 103.7, pero todo el público de aulas argentinas que los quiera escuchar online, ¿cómo hacen para conectarse a Radio Universidad del Hay Comahue? dos formas. Sí, hay dos formas. El www.universidadcalf.com, que es la página de la radio donde también subimos las notas desarrolladas que hemos hecho tanto a la tarde como a la mañana. Y si no, la aplicación que hay en las tiendas, que es Radio Espacio UNCOCALF. Excelente. El CALF obedece a la cooperativa que presta servicio de luz aquí en la ciudad de Neuquén, ya que es una radio que está en conjunto con la universidad y la cooperativa. Es una historia muy larguísima, pero la vamos a contar en otra próxima ocasión. Así que está interesante para saber el origen de nuestras radios universitarias también en otro programa. Por supuesto, la emisora colega que integra la Aruna, y por supuesto está, cuando cumpla quizás los 34 años en el mes de octubre, volvemos y hacemos el repaso, si te parece. Con todo gusto, y si querés incorporar, si querés otra voz, alguien acá en la radio, si también conocen otra visión, que eso es lo bueno de nuestro oficio o de nuestro laburo. Somos personas distintas laburando y todos tenemos visiones distintas incluso de nuestro laburo, y está bueno conocer ese lado también de la radio y que hable otra voz también para conocer cómo ve otra persona la emisora. Y eso me parece lo interesante de esta propuesta. Por supuesto, Pablo, te agradecemos, como siempre, la amabilidad para con Aulas Argentinas en un nuevo año, también compartiendo tu experiencia allí desde Neuquén y los mejores éxitos en este nuevo lanzamiento de Radio Universidad CALF, y que sea con un contexto también difícil, pero bueno, siempre acompañando al oyente y a los estudiantes del otro lado. Dale, hasta luego, che. Muchas gracias. Chau, Gabriel, y chau, Agustín. Allí pasaba Pablo Frisán, productor de Radio Universidad Nacional del Comahue. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.